mi saludo a Udiápolis por la invitación a esta plataforma virtual. Mi saludo también a todos los que están presentes en este room virtual para trabajar pues un tema que es de bastante interés, creo yo, para todos los operadores de justicia. El tema por el cual he sido convocado el día de hoy tiene que ver con estrategias y técnicas de la teoría del caso. En buena cuenta, toda la temática que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con lo que se denomina teoría del caso. Bien, antes de ingresar a trabajar esta temática, considero pertinente partir de algunas ideas de entrada para poder entender qué cosa se aborda en una teoría del caso. La primera idea que hay que tener en consideración como idea de entrada es qué es una teoría del caso, ¿no? Grosso modo, ¿cuál es el concepto fundamental sobre la teoría del caso? Bien, a propósito de la teoría del caso, se ha dicho bastante, se ha escrito bastante, y de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda, sobre todo a partir de la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que no es tan nuevo porque ya tiene varios años de aplicación en el Perú. Decimos que el concepto de teoría del caso comenzó a hablarse a propósito de la implantación del sistema acusatorio en el proceso penal peruano a partir del año 2004 y en adelante, ¿no? Bien, pero la idea es, ¿qué cosa es la teoría del caso, no? ¿De dónde surge la teoría del caso? La teoría del caso tiene que ver básicamente con un concepto que viene del derecho anglosajón, del derecho anglosajón. No hay que olvidar que el concepto de teoría del caso viene de este derecho anglosajón, según el cual básicamente surge a propósito de un sistema procesal penal de corte acusatorio adversarial, ¿no? En donde cada uno lleva una historia sobre el caso ante el juez o ante el tribunal o ante el jurado para que luego del juicio oral el jurado, que es el sistema que rige el sistema anglosajón, escoja o se decante por por una de las dos historias que han llevado las partes. Seguramente va a optar por la historia que más lo haya persuadido al jurado. Entonces, como segunda idea, quisiera remarcar esta idea de que la teoría del caso surge del derecho anglosajón. Y básicamente en el derecho anglosajón surge a partir de un sistema procesal penal de corte acusatorio y de corte adversarial. No hay que olvidar que la litigación en el sistema anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, prácticamente consiste en que cada una de las partes, el ente persecutor del delito, por un lado, y por otro lado la defensa técnica del acusado, cada uno de ellos lleva una historia ante el tribunal, presenta el caso desde su propia óptica, ¿no? Al final, el jurado, que es quien va a decidir si el acusado es responsable o no del delito que se le imputa, va a decidir si opta por la historia que ha presentado el ente persecutor del delito, el Ministerio Fiscal, o si opta por la historia que ha presentado la defensa técnica del acusado. No hay que olvidar que bajo un sistema acusatorio adversarial, prácticamente aquí simplemente se le va a dar la razón
a la historia o a la parte que mejor persuada al tribunal o al jurado en este caso, ¿no? Esa es la idea, esa es la lógica del sistema acusatorio adversarial, que es prácticamente la atmósfera, el hábitat natural en donde surge la teoría del caso, ¿no? Entonces no hay que perder de vista que el concepto, todo este tópico relacionado a la teoría del caso surge del derecho anglosajón, específicamente en razón a que allí impera el sistema acusatorio adversarial. Prácticamente ahí se dice que no tiene cabida la búsqueda de la verdad, sino que lo que interesa, sobre todas las cosas, es decidir por qué historia persuade mejor al jurado, ¿no? Esa es la lógica del sistema acusatorio adversarial. Tercera idea. eh, Tercera idea de entrada para poder trabajar la teoría del caso. Entonces, la pregunta es, cómo funcionaría una teoría del caso bajo el modelo procesal peruano? No hay que olvidar que nuestro sistema procesal también se ascribe a partir del Código Procesal Penal, y esta es la tercera idea de entrada, bajo el modelo, bajo el paradigma del sistema acusatorio, se entiende de corte contradictorio, en donde se entiende que a través del proceso penal se busca la verdad histórica, el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se aplicaría una teoría del caso bajo un sistema acusatorio contradictorio como es el que impera en el Perú? No hay que olvidar que voy a hacer una ligera digresión que conviene distinguir eh, el sistema acusatorio, porque presenta variantes, ¿ya? Hay que tener en claro eso. Si bien es cierto que antes primaba un sistema procesal de corte inquisitivo y, y en algunos momentos, con el correr del tiempo, se comenzó a aplicar un sistema inquisitivo reformado, hoy en día está vigente como modelo procesal el sistema acusatorio. Pero ojo, el sistema acusatorio presenta variantes, ¿no? De acuerdo a la familia jurídica del cual ha surgido. Como ustedes podrán, cuando ustedes han revisado sus cursos básicos de teoría general o de teoría del derecho, ustedes habrán podido advertir que en cuanto al derecho hay dos tradiciones jurídicas bien marcadas. La tradición, hay varias, también hay otras tradiciones jurídicas, pero lo que me interesa resaltar sobre todo son dos tradiciones jurídicas. Por un lado, la tradición jurídica eurocontinental, ¿no? Respecto al proceso penal. Y la tradición jurídica anglosajona. La tradición jurídica eurocontinental en cuanto al proceso penal debe anotarse que mira o tiene una óptica frente al proceso penal como un espacio, como un escenario para la búsqueda de la verdad histórica, lo que se pretende a través del escenario procesal, a través del tránsito por las etapas procesales, es llegar a la verdad histórica sobre un caso concreto, ¿no? Esa es la misión del proceso penal, se entiende, bajo un sistema acusatorio contradictorio que rige en la familia jurídica eurocontinental, del cual forma parte, se dice, el Perú. Distinto es el caso de la tradición jurídica anglosajona, en donde también impera el sistema acusatorio, pero de corte adversarial, en donde prácticamente lo que prima ahí es el tema de la presentación del caso ante el jurado. Y prácticamente aquí lo que la mecánica prácticamente del proceso penal va a ser que cada una de las partes
lleve ante el jurado su propia óptica sobre los hechos, materia del proceso penal, su propia mirada frente al proceso, frente al objeto del proceso penal. De tal suerte que cada uno llevará seguramente su propia teoría del caso ante el jurado y tratará de persuadir cada una de las partes, fiscalía y por otra parte defensa técnica del imputado, al jurado sobre el hecho de que su teoría del caso es la más convincente respecto a ello. Pues bien, pues bien, al final el jurado decidirá escogiendo aquella historia que le ha presentado una de las partes y que le ha persuadido en mayor grado, que le ha convencido en mayor grado. Esta es la tradición jurídica anglosajona, que se adscribe básicamente al sistema acusatorio de carácter adversarial, ¿no? Mucho se dice de que en el sistema acusatorio adversarial no se privilegia tanto la búsqueda de la verdad, sino lo que sería más relevante es llevar tu historia y persuadir al juez de tu historia, ¿no? O al tribunal o al jurado en este caso. Bajo este contexto, entonces, la pregunta es, ¿cómo aplicamos teoría del caso bajo un sistema, bajo el Código Procesal Penal en el Perú, bajo un esquema de un sistema acusatorio contradictorio, en donde se busca la verdad? Sobre ello, pueden haber dos lecturas sobre el partido. Parto nuevamente de la premisa porque quisiera que se entienda, ¿no? Porque esa es una idea de entrada para poder entender todos los temas que a continuación voy a trabajar, ¿no? La pregunta es, el concepto sobre teoría del caso, dijimos, surge bajo la tradición jurídica anglosajona, en donde impera un sistema acusatorio adversarial, en donde simplemente el jurado va a escoger aquella teoría del caso que más le ha persuadido o que más le ha convencido, dejándose muchas veces de lado la búsqueda de la verdad. Porque al final del día se dice que el tema de la búsqueda de la verdad es algo imposible, ¿no? En términos absolutos. Lo que único que se busca para definir un caso es escoger aquella historia, es tomar partido por aquella historia que más le ha persuadido al tribunal, ¿no? Ese es el hábitat natural del sistema acusatorio adversarial y el hábitat donde surge la teoría del caso. Entonces surge la pregunta, ¿cómo aplicaríamos teoría del caso bajo el sistema procesal peruano, en donde rige no un sistema acusatorio adversarial, como ocurre en el derecho anglosajón, sino en donde prima el sistema acusatorio contradictorio, en donde el proceso penal es el espacio para la búsqueda de la verdad histórica, para la búsqueda de la verdad histórica. ¿Cómo ensamblaría? O sea, es posible aplicar teoría del caso bajo el esquema de un sistema acusatorio, contradictorio, que busca la verdad como el proceso penal peruano. ¿Es posible o no es posible? Bien, eso vamos a tratar de contestarlo seguidamente. Pero antes de contestar esta pregunta, interesa también tener en cuenta como una idea, ¿no? Como una idea relevante sobre este tema de la búsqueda de la verdad en el sistema procesal peruano. No hay que olvidar que nuestro sistema procesal peruano es un sistema acusatorio que busca la verdad histórica. Es por eso que los jueces de juzgamiento o el juez de juzgamiento, en ese afán de búsqueda de la verdad, estamos en un sistema acusatorio contradictorio que busca
la verdad histórica. Es plenamente viable que si hay lagunas probatorias sobre el hecho materia de acusación, puedan recurrir a la prueba de oficio. Es por eso que es perfectamente posible en un sistema acusatorio contradictorio que los jueces de juzgamiento, sea unipersonal o colegiado, puedan recurrir a la prueba de oficio. Precisamente cuando adviertan que hay lagunas probatorias respecto al hecho materia de acusación en aras de buscar la verdad histórica. Claro está que la aplicación de la prueba de oficio tiene determinados requisitos y debe respetar también determinadas garantías para que el juego, ¿no? El juego dialéctico del proceso penal sea parejo, ¿no? Por ejemplo, si se va a introducir prueba de oficio, ¿no? Si se va a introducir prueba de oficio y si esa posibilidad lo anuncian los jueces de juzgamiento, tienen que darle la posibilidad a las partes para que puedan decir algo sobre el particular. E incluso se le tiene que dar la posibilidad de presentar, de ser el caso, posible contraprueba respecto a esa prueba de oficio que se está proponiendo, ¿no? A efectos de buscar la verdad histórica. Pero ojo, eso es posible en el sistema anglosajón, en donde prima un sistema acusatorio adversarial. En cambio, eso es posible en un sistema acusatorio contradictorio, ¿no? Eso es posible, ¿no? En un sistema acusatorio contradictorio dentro de la tradición jurídica eurocontinental. Pero ojo, la prueba de oficio no es posible bajo la tradición jurídica anglosajón, en donde ahí en ese espacio impera el sistema procesal acusatorio de corte adversarial, en donde no importa tanto la búsqueda de la verdad, sino escoger aquella teoría del caso que más convenza al jurado. Es por eso que es impensable que quien va a decidir o el propio juez introduzca prueba de oficio. Solamente quienes introducen pruebas al juicio son las partes, la fiscalía y la defensa. Eso es propio del sistema acusatorio adversarial. Es impensable una prueba de oficio. Bien, este tema sobre lo que es un sistema acusatorio y sobre las variantes es un gran tema, en verdad, que merece ser estudiado profundamente. Creo yo que los grandes manuales sobre derecho procesal penal creo que no han ahondado lo suficiente en este tema para poder entender en qué consiste el modelo acusatorio y sus variantes, porque no es lo mismo un sistema acusatorio en los Estados Unidos, que responde a un modelo adversarial, no es lo mismo respecto al sistema no es lo mismo respecto, pues, digamos, a un modelo acusatorio que funciona bajo la tradición jurídica eurocontinental, ¿no? Tiene otra dinámica, otra fisonomía, ¿no? Entonces, eso que merece ser estudiado, este gran tema sobre el sistema acusatorio. El sistema acusatorio se aplica, tiene varias variantes, varios modelos, ¿no? Dentro del gran sistema acusatorio. Por eso que decimos que, es necesario entender cómo funciona en el sistema acusatorio adversarial propio de la familia anglosajona, asimismo ver cómo funciona, por ejemplo, en la tradición jurídica eurocontinental, ¿no? Hay otra lógica de trabajo. Bien, volvamos entonces al tema que habíamos planteado. ¿Cómo aplicamos una teoría del caso que es propio de del sistema acusatorio adversarial propio del sistema anglosajón, ¿no? ¿Cómo aplicamos, ¿no? En el sistema procesal peruano? Porque es bien sabido que el sistema procesal peruano se ascribe a un modelo acusatorio contradictorio, porque se busca la verdad. Es posible que los jueces en juzgamiento introduzcan incluso prueba de oficio. Entonces, ¿cómo
aplicamos la teoría del caso. ¿Es posible o no es posible? Sobre ello hay dos lecturas que se puede hacer. Una primera lectura o una primera postura que se puede asumir es que no se puede aplicar teoría del caso dentro de un modelo acusatorio, contradictorio, como sería el proceso penal peruano, ¿no? No es posible, ¿no? Porque el proceso penal peruano tiene como norte, como objetivo central, la búsqueda de la verdad, ¿no? Que no es posible, porque eso es propio de los sistemas acusatorios adversariales. Y no podría desarrollarse bajo un esquema, bajo el esquema del proceso penal peruano que se ascribe al modelo acusatorio adversarial, o bueno, mejor dicho, al modelo acusatorio contradictorio. Prácticamente eso no sería posible porque al final de cuentas el objetivo principal del proceso penal es la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Es por eso que el proceso penal en sus dos primeras etapas ha dejado en manos de la Fiscalía la dirección de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria para recopilar, para realizar actos de investigación de cara a esclarecer los hechos y alcanzar la verdad histórica. Por ello también que en el juicio oral los jueces de acusamiento pueden recurrir a la prueba de oficio. Es que es impensable que se pueda hablar de una teoría del caso bajo el sistema, bajo el proceso penal peruano. Esa sería una postura, ¿no? Negacionista, que no es posible aplicar teoría del caso en el proceso penal peruano, porque son conceptos antípodas. Pero en una segunda lectura, y esto lo dicen muchos manuales y muchos artículos sobre la teoría del caso, que es posible aplicar teoría del caso incluso bajo un modelo acusatorio, contradictorio. Es posible aplicar. Dice, si bien es cierto, se dice, y hay varios trabajos sobre el particular, si bien es cierto que el proceso penal tiene como objeto o como objetivo nuclear la búsqueda de la verdad histórica, el esclarecimiento de los hechos, pero ese objetivo no impide que cada una de las partes, ¿no?, pueda llevar su propia teoría del caso ante el juez, quien al final de cuentas va a decidir el caso, ¿no? Al final de cuentas va a decidir por qué historia va a optar, o bien por la historia que le va a presentar la fiscalía, o bien por la historia que le va a presentar la defensa. Bien, señores, estas son las ideas iniciales que quisiera yo transmitirles. En esta segunda postura, por ejemplo, se escriben algunos tratadistas, ¿no? Algunos tratadistas, ¿no? Por ejemplo, les voy a recomendar algunos textos, ¿ya? Que quisiera que ustedes revisen. Un primer texto que quisiera que ustedes revisen es el texto de Alicia Graciela Mesina, quien ha confeccionado un texto o un artículo que tiene como rótulo la teoría del caso, un análisis estratégico, ¿no? Y allí esta tratadista dice que el hecho de que el proceso penal, como es el caso de los procesos penales que imperan en Latinoamérica y que se escriben bajo la tradición jurídica eurocontinental, señala que si bien el objetivo principal del proceso penal es la búsqueda de la verdad, ello no impide que se pueda aplicar teoría del caso. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que las partes que están en conflicto, en litigio, cada uno pueda llevar la presentación de su historia ante el juez para, para, este, para que al final el juez se decante por una de esas posturas. Bien, no se preocupen, les voy a pasar el link, voy a tomarme unos 3 minutos, 4 minutos al final. En el mismo sentido, por ejemplo, está otro artículo que he ubicado, ¿no?
el artículo lleva como título Teoría del caso y ha sido escrito por Arsenio Oreguardia y por Juliana Loza Ábalos. Un poco lo que nos dicen es la misma idea. Si bien el proceso penal tiene como norte la búsqueda de la verdad histórica, nada impide, bajo el esquema de un sistema acusatorio contradictorio, que también se aplique la teoría del caso, a fin de que cada una de las partes pueda diseñar su propia estrategia, pueda construir su propia historia para llevárselo ante el juez y tratar de persuadirlo para que se decante por una de ellas, ¿no? Otro texto que también quisiera citar, y muchos en Latinoamérica en verdad trabajan en base a ello, en verdad el tema es muy apasionante, ¿ya? Pero quisiera yo manifestarle que hay mucho por investigar, ¿ya? Si alguien quiere investigar sobre la pureza, ¿no?, del sistema acusatorio y cuál es la variante que rige en el Perú, creo que hay mucho pan por rebanar, porque la mayoría de tratados que tenemos en el Perú son simplemente ideas básicas, ideas generales, y prácticamente la más de las veces repiten lo mismo. El otro texto que me gustaría compartir con ustedes, y ojo, está en el internet, lo más bacán, ¿no? Y el libro completo. Es el texto Teoría del caso del profesor Leonardo Moreno Holm, ¿ya? Leonardo Moreno Holm. No se preocupen que, sí, muchas gracias, doctora Fiorella. Sí, discúlpenme que no les recomiende a otros, ¿no? Pero yo creo que estos textos son básicos. Incluso hay literatura inglesa que está en el idioma inglés, porque ahí es la fuente natural de lo que es el concepto de teoría del caso. Bueno, pues bien, teoría del caso, otro texto es el de Leonardo Moreno Holm, está por cierto colgado. Esta es una colección, ¿ya? Es una colección, texto bien trabajado, ¿ya? Cierto, es un texto bien trabajado y ha sido publicado por Ediciones Didot en Argentina, Buenos Aires, ¿ya? Y tenemos pues aquí en este texto, es parte de una colección, ¿no? Una colección, la colección de litigación y enjuiciamiento penal adversarial. Y fíjense quién es el director, don Alberto Binder. Alberto Binder, un gran procesalista en el Perú. Sí, no se preocupen, les voy a pasar el link en estos momentos. Voy a tomar 5 minutos porque me interesa compartir bibliografía. Y la coordinadora general es Leticia Lorenzo. Son alrededor de 141 páginas, ¿ya?, que ustedes pueden revisar. Un poco que la lógica también es que es posible manejar teoría del caso dentro de la familia o de la tradición jurídica eurocontinental. Dentro de un sistema acusatorio, se dice incluso contradictorio, ¿no? Sistema acusatorio bajo la variante acusatoria. Claro, bajo un sistema inquisitivo, incluso el sistema inquisitivo reformado, es perfectamente posible, porque se busca la verdad. La verdad se busca a cualquier precio, ¿no? Entonces tenemos estas dos lecturas, ¿no? Una lectura que eh, negacionista, que dice que cómo vamos a aplicar teoría del caso en un sistema procesal peruano en donde rige el sistema acusatorio contradictorio, donde se busca la verdad. Es la tesis o la postura negacionista, ¿no? Porque el hábitat natural de la teoría del caso es precisamente, ¿no? Es precisamente el hábitat natural es digamos, el sistema acusatorio el sistema acusatorio adversarial, ¿no? Hay una tesis negacionista, ¿no? Pero hay una tesis que vamos a ponerle que sí está a favor, que sí es posible, dice que se puede aplicar la teoría del caso en el sistema procesal peruano, de corte acusatorio contradictorio. Por eso que se dice que si bien el proceso penal, reitero esta idea, es básica, busca, ¿no?, la verdad histórica, busca el esclarecimiento cabal de los hechos, nada impide, se dice que también se pueda,
que cada una de las partes pueda elaborar su propia teoría del caso para llevar su historia, su óptica, su lectura de los hechos ante el juez, para que se decante por la que ha postulado. Bien, simplemente quisiera yo hacer una pequeña cita, ¿ya?, sobre este tema, ya que me parece sumamente relevante. Hay una pequeña cita a propósito de esto. Fíjense lo que se dice. Y esta cita grafica, ¿no?, la postura que sí es viable, una teoría del caso en el proceso penal peruano, bajo un sistema acusatorio incluso contradictorio. Y que me imagino, no lo he leído al doctor que ha mencionado, y me imagino va por la óptica del profesor que me acaban de citar. Dice, el juzgamiento resulta siendo una de las etapas más agotadoras del proceso, pues si bien su finalidad es la búsqueda de la verdad material, es decir, el esclarecimiento de los hechos, ello no excluye a considerar que toda actuación que se realice debe hacerse de la manera más estratégica y eventual. En ese orden de ideas, se dice que es perfectamente posible aplicar teoría del caso en el proceso penal peruano, es decir, es posible incluso bajo un sistema acusatorio contradictorio, ¿no?, dentro de la tradición jurídica eurocontinental. Simplemente una idea adicional para cerrar el tema. Bien, mi posición es que sí es posible aplicarla, pero creo yo que hay que entender cómo surge, dónde surge, ¿no?, para poder aplicarla en lo que corresponda en nuestro sistema procesal peruano. Creo yo que sí es posible, a pesar que nuestro sistema busque la verdad, ¿no? Y decimos que es posible, pero no podemos aplicar la teoría del caso tal cual ha sido diseñada y construida en el sistema eurocontinental, ¿no? No podemos aplicarla tal cual ha sido diseñada. Tenemos que hacer los correspondientes ajustes para aplicarla en nuestro sistema procesal penal peruano. Pues bien, ahí tiene las dos posturas que acabo de indicarles, ¿no? Ahí tiene las dos posturas. La postura negacionista, hay un profesor que ha dicho incluso que es una tontería, es una guachafería, como lo dice, ¿no? Porque es una postura negacionista, ¿no? ¿No? Es una postura totalmente negacionista. Y la otra postura dice que sí es viable, plenamente, ¿no? Plenamente. Yo me ascribo a una postura intermedia, porque no hay que perder de vista que toda esta institución jurídica de la teoría del caso surge o surgió en los Estados Unidos. Surgió en los Estados Unidos. Y nosotros no podemos aplicarla a rajatabla, esa teoría del caso tal cual ha sido construida en los Estados Unidos, porque ha sido construida, pensada para otra realidad. Yo creo que debemos tener en cuenta cómo surge la teoría del caso en el derecho anglosajón, pero debemos hacerle algunos ajustes para aplicarla. Yo no sería de una postura radical, sino digamos, de una postura intermedia, ¿no? De que sí es posible aplicándola, pero modulándola, adecuándola a nuestro sistema procesal. Yo les pongo un caso nada más, por eso que algunos dicen que es una guachafería, que no sirve para nada, que es una tontería. No sé de qué se habla cuando se habla de teoría del caso, y la otra postura que sí la admite. Tiene las dos posturas. Yo creo que hay que decantarse por una postura intermedia en todo caso, ¿no? En todo caso, hay que decantarse por una postura intermedia. Hay que adecuar. Y les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos en un proceso penal, se está ventilando un delito grave, y resulta que las partes no han presentado los medios probatorios claves para esclarecer el hecho nuclear materia de acusación? Entonces se presenta una laguna probatoria. ¿Qué hacen los jueces? Recurren a la prueba de oficio.
recurren a la prueba de oficio. Y entonces, prácticamente, a iniciativa de los jueces, ¿no? Prácticamente se pretende buscar la verdad. Frente a ese panorama, ¿qué podemos decir? ¿Es que acaso el tribunal o el juez de juzgamiento unipersonal o colegiado tiene su propia teoría del caso también sobre la materia para aplicar prueba de oficio? Se dan cuenta, o sea, toda una problemática. Por cierto, todos van a negar que los jueces tengan su teoría del caso. Simplemente ellos buscan la verdad. Así como las partes, se dice, tienen que coadyuvar para esa búsqueda de la verdad. Bien, la última idea para cerrar ya el tema, señores, quisiera comentarles que la teoría del caso surge del derecho anglosajón. Si alguien desea un poco profundizar en lo que en la materia de teoría del caso en los Estados Unidos, hay abundante literatura en los Estados Unidos, ¿no? Hay bastante literatura en los Estados Unidos sobre la teoría del caso. Hay abundante bibliografía, incluso escrita en inglés, ¿ya? Por cierto, el derecho anglosajón, el derecho norteamericano, eh, requiere bastante estudio, creo yo, para poder comprenderlo. Creo yo que viendo un par de series ¿no? de la ley del orden o algunas películas o, digamos, mi primo Vini, ¿no? No te hacen pues un experto en todo, en el derecho inglés y en cómo funciona una teoría del caso. Así es que no hay que olvidar que en el derecho anglosajón hay toda una temática sobre la teoría del caso. Hay abundante material sobre ello, así que yo les recomiendo revisar. Hay bastante literatura. Al final de la clase voy a darme unos minutos para alcanzarles alguna bibliografía sobre el particular. Bien, señores, entonces, cerrando esta parte introductoria, que me parece sumamente relevante, quisiera manifestarles que sí es posible aplicar teoría del caso en nuestro proceso penal peruano para cerrar la idea, pero hay que adecuarla a nuestra realidad, ¿no? ¿No? Hay que aplicarla a nuestra realidad con las correspondientes eh, con los conceptos que apliquen, porque hay conceptos que sencillamente no van a aplicar, ¿no? Bien, vamos entonces ya de lleno a trabajar lo que es la teoría del caso, ¿no? Bien, señores, una primera idea para empezar a trabajar, una primera idea que quisiera compartir con ustedes es que no hay que olvidar, ¿no? que el tema de la teoría del caso tiene que ver bastante con estrategia, ¿ya? Con estrategia que deben emplear los sujetos procesales para llevar su postura ante el tribunal y a efectos de persuadir, ¿no? Bien, entonces yo quisiera desarrollar todo este tema en varios bloques, ¿no? Un primer bloque quisiera hablar un poco de algunas ideas básicas sobre la teoría del caso y básicamente remarcar un concepto básico que va a ser aplicable en toda teoría del caso. Es el tema de un planteamiento estratégico del caso. Y eso tiene que ver con la adopción de una estrategia para ganar el caso, en buenas cuentas, ¿no? Y aquí voy a recurrir a muchas fuentes, pero de carácter extrajurídico, no necesariamente de carácter jurídico, sino de carácter extrajurídico, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan algunos conceptos básicos, lo que es una estrategia y cómo y qué estrategia se debe utilizar para ganar, ¿no? Son conceptos básicos, ¿ah? Que creo que aplican a, para, para las partes que van a intervenir en un proceso penal, que aplica para la fiscalía
y también aplicaría para la defensa, ¿no? El tema del manejo de este concepto de estrategia, ¿no? Para esto voy a recurrir a algunas fuentes que tienen que ver con planeamiento estratégico, ¿no? Con estrategias, ¿no? Y voy a citar algunos textos que me parecen fundamentales, ¿no? Para que ustedes puedan nutrirse. Cómo ser un buen estratega para ganar un caso, ¿no? Luego ya voy a trabajar netamente el tema de la teoría del caso aplicable al campo jurídico, ¿no? Al campo jurídico. Y allí voy a abordar cuáles son las características de la teoría del caso, su funcionalidad, sus elementos constitutivos, ¿no? Su contenido, entre otros, ¿no? Y quisiera yo abordar todo este tema a través de casos prácticos, señores. Siempre yo voy a privilegiar los casos prácticos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en la medida que uno plantea los casos prácticos, uno va a poder entender con mayor claridad cómo funcionan los conceptos. ¿No? Bien, vamos entonces a la primera parte, ¿no? Al tema de la estrategia que deben plantear los sujetos procesales para ganar el caso. Y esto creo que es aplicable tanto para la fiscalía como para la defensa. Se entiende que cada uno va a llevar su propia lectura del caso, ¿no? Y va a llevar su visión, ¿no? Sobre el hecho, materia de acusación, ante los jueces, a fin de persuadirlos y de que estos puedan optar por la teoría del caso que han planteado, ¿no? Obviamente que ahí va a haber todo un trabajo de construcción, la teoría del caso que uno va a llevar, seas tu fiscal o seas tu abogado, ¿no? Y no solamente tienes que construir tu teoría del caso, sino tienes que exponerlo ante el tribunal, ante los jueces, ¿no? Para persuadirlos y para que escojan tu historia, tu óptica de ver el caso. Esto lo tiene que hacer tanto el Ministerio Público como la defensa. Al final, presentas tu teoría del caso para ganar el caso. Eso es lo que al final buscas. Tú tienes como objetivo ganar el caso. Por eso que muchos se dice que aquí puede entrar en conflicto con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y a veces la profesión de abogado, ¿no? O la profesión nuestra es muy criticada por eso en nuestra sociedad. Bien, vamos entonces al tema. Se entiende que seas tú fiscal o seas tú abogado, para ganar el caso tienes que aplicar toda una estrategia para ganar tu caso. Y entonces el concepto básico que debes tener en cuenta es el tema del planeamiento estratégico de tu caso y de la ejecución estratégica de tu caso para ganar. Entonces aquí el concepto central o la palabra clave es el concepto estratégico. Por cierto, tú como fiscal o tú como abogado no puedes ir a un proceso penal como la gallinita ciega, ¿no? Digamos, encomendándote a la divinidad como diciendo a lo que sale o lo que Dios disponga. No, no puedes ir bajo esa idea. Lo primero que tienes que hacer es trazar tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Ganar el caso. Y si es responsable, ¿no? Ganar el caso, seas tu fiscal. Y en el caso de que seas defensa de un acusado, también buscas ganar el caso. Esto es que lo absuelvan o que salga libre de todo cargo tu patrocinador. Y en caso encuentres de que el caso es inviable, acogerte a una fórmula de terminación o de conclusión anticipada del proceso, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener en claro, conocer tu caso. Yo creo que eso es básico. Tienes que conocer, lo primero que tienes que hacer es conocer tu caso. Después de eso, después de conocer tu caso, ¿no? Tienes que hacer un mapeo de todo el caso, pero un estudio serio, profundo de tu caso. Lo segundo que tienes que hacer, creo yo,
pero como paso previo, es conocer, es tratar, trazarte el objetivo. ¿Qué objetivo tú pretendes, ¿no? Respecto al caso que tienes entre manos, ¿no? Nadie mejor que tú debe conocer tu caso. Y en base a ello diseñas tu objetivo, ¿no? El objetivo puede ser ganar el caso como fiscal, porque tienes todas las pruebas, porque los hechos son típicos, porque tú tienes todas las pruebas en contra del acusado, o si tú eres abogado del imputado, después de evaluar el caso, puedes decir que con ese material probatorio que se ha presentado en contra de tu cliente, puedes decir que es insuficiente para lograr condena o puedes decir que el hecho imputado es atípico, ¿no? Es decir, te planteas el objetivo de ganar el caso, de que se archive el caso, o bien por un tema de atipicidad o por un tema de falta de pruebas. Pero también, después de conocer tu caso, puedes llegar a la conclusión de que prácticamente tu cliente está bien comprometido con el caso. Entonces, ahí puedes pensar en buscar una solución anticipada y simplificada de tu caso, ¿no? Pues bien, allí puedes optar por una terminación anticipada, por una conclusión anticipada, o puedes optar, de ser el caso, por una colaboración eficaz, ¿no? Hay veces en que seguramente después de estudiar el caso vas a ver la posibilidad de acogerte a una colaboración eficaz buscando un beneficio premiado, ¿no? Nadie mejor que tú va a conocer tu caso. Reitero, primero, conoce tu caso. Dos, trázate el objetivo en función al conocimiento de tu caso. Obviamente, si no te conoces tu caso, ¿cómo cómo vas a diseñar, cómo vas a trazar el objetivo que tú pretendes? Y en base a ello, como tercer paso, vas a hacer el planeamiento estratégico respecto al objetivo que tú pretendes lograr en el caso que estás viendo. Y finalmente, la última etapa viene a ser la ejecución de ese plan estratégico que has diseñado sobre tu caso. Bien, entonces aquí la palabra importante es aquí el uso de la estrategia. Y señores, les voy a recomendar un texto que me parece sumamente relevante para que ustedes puedan conocer sobre estrategias, ¿no? Sobre estrategia, doctores. Un texto que me parece fundamental y que a mí cuando era estudiante de Derecho, me acuerdo muy bien que me lo presentaron. Yo fui a una clase, recuerdo, del profesor Luis Vinatea Recoba, que es un experto en derecho laboral y también en litigación en materia de proceso laboral, ¿no? Es un experto. Y resulta que uno de los temas que él hablaba tenía que ver con el tema del planeamiento estratégico de tu caso, ¿no? Y el texto que nos mencionó para saber de estrategias, fíjense, no tiene nada que ver con el derecho, no tiene nada que ver con el derecho. Nos recetó el texto de Sun Tzu, El arte de la guerra. Es uno de los textos clásicos en materia de estrategia. Obviamente que lo que se dice ahí a propósito de la guerra, se dice que es aplicable a todos los campos, a todos los campos. Inclusive se dice, señaló el profesor Binatea Recoba, incluso al proceso. Haciendo una reseña corta acerca de este texto, ¿qué cosa hay que decir? Tiene que ver con estrategias para ganar una guerra, ¿no? Y hay un sinnúmero de consejos que nos da Sun Tzu para ganar una guerra. Este texto ustedes lo pueden bajar por internet, lo pueden también adquirir en cualquier librería, ¿no? Busquen el texto completo, ¿no? De ser posible, busquen sobre todo eso y léanlo. No solamente lo lean, no solamente lo deben leer una sola vez, léanlo varias veces, ¿no? Y creo que es fundamental, ¿no? E incluso hay un documental, ojo, de la History Channel sobre este texto de Sun Tzu, ¿ya? Sobre el arte de la guerra.
El arte de la guerra son prácticamente las estrategias que tú debes aplicar en una guerra para ganar. Y creo que esas estrategias se aplican no solamente en el mundo de los negocios, ¿no? Sino también se aplican, inclusive se puede aplicar en la litigación, ¿no? En un proceso penal, perfectamente, ¿no? Creo yo que puedes aplicar perfectamente estas estrategias. Creo que es uno de los mejores textos que ha desarrollado este tema de estrategias. Obviamente que se trata de estrategias de guerra, pero perfectamente lo puedes ir adaptando, aplicando al mundo de los negocios, inclusive, e inclusive al mundo del proceso penal. Bien, solamente voy a dar algunas ideas, ¿ya? Algunas ideas sobre este texto que es magnífico, en verdad, ¿no? Rico en estrategias. Se dice que los estudiantes en los Estados Unidos que estudian administración, ¿no? Tienen como libro de cabecera este texto, el Sun Tzu. Una primera idea que quisiera transmitirles en cuanto a Sun Tzu. Él decía, el tema de la guerra es un tema de vida o muerte, dice, ¿no? Y para ganarlo hay que aplicar una serie de estrategias, ¿no? De manera ordenada, de manera disciplinada, ¿no? Para ganar la guerra, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Esa es la primera idea que te transmite Sun Tzu. Sun Tzu no dice que para ganar la guerra, pues hay que tener en cuenta que ganar la guerra es un tema de vida o muerte, ¿no? Y para ganar la guerra tienes que hacer todo un planeamiento estratégico para la misma, la cual debes ir aplicando, la cual debes ir aplicando de manera disciplinada, de manera progresiva. A tal punto que él llega a decir, si tú aplicas estos consejos que te doy, que son consejos que tienen que ver con estrategia, vas a ganar la guerra. Pero si no la aplicas, la vas a perder. Tan simple como es, ¿no? Y son reglas tan elementales, tan básicas, que simplemente hay que ser disciplinado para aplicar. Esa es una primera idea con la cual parte Sun Tzu en su texto. Una segunda idea que me interesa un poco transmitirles a ustedes viene a ser, eh, vienen a ser, digamos, los consejos estratégicos que da Sun Tzu para ganar la guerra, ¿no? Hay una serie de consejos estratégicos que se da y que más adelante quisiera desarrollarlo con ustedes, ¿no? Bien, una tercera idea que quisiera transmitir a propósito de este texto de Sun Tzu dice que a veces eh, la mejor manera de ganar es la mejor manera y la manera más eficiente de ganar es al final obtener un resultado favorable sin haber luchado, ¿no? Esa es la lógica un poco que te transmite Sun Tzu. Y bueno, vamos a los consejos prácticos. En verdad hay muchos consejos prácticos, ¿no? Que él te dice, ¿no? Uno de los temas, uno de los consejos que te dice, y creo que es claro, es, primero, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Fíjense ustedes la grandeza de estas palabras. Es tan simple, pero dice, conócete a ti mismo. Haz un inventario de, digamos, de tus fortalezas y tus debilidades, para que de esa manera, cuando vayas a la guerra, tengas en cuenta esas fortalezas y esas debilidades, ¿no? Y puedas sacar provecho acerca de ello. Conócete a ti mismo. Eso en el campo del derecho sería que conoce tu caso, conoce tu caso, conoce tu caso de manera profunda, haz un estudio profundo de tu caso, ¿no? Y trata de identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del caso, ¿no? Para que de esa manera puedas trazar tus objetivos y luego diseñar tus estrategias. Conócete a ti mismo, así es que eso es sumamente relevante.
Pero el conócete a ti mismo no solamente se referiría o se centraría en conocer tu caso, sino que además, creo yo, cuando hablas del conócete a ti mismo, tienes que también evaluar tu desempeño como operador, ¿no? Seas tú fiscal o seas tú abogado. Tienes que hacer un inventario acerca de tus fortalezas o debilidades. Nadie mejor que uno sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, ¿no? En cuanto a la preparación académica, ¿no? A la preparación académica, en cuanto a temas de técnicas de investigación, ¿no? En cuanto a si tienes o no el arte de la persuasión para hablar en audiencias, ¿no? Nadie mejor que tú va a comenzar a establecer sus fortalezas y debilidades. Aquí estamos hablando no solamente del caso, del imputado, ¿no? Sino también del propio operador. Es decir, seas tú fiscal o seas tú defensa, ¿no? Es decir, tú tienes que ver tus fortalezas y debilidades. Nadie mejor que tú las conoces sobre tu formación académica, sobre el tema de si tienes la posibilidad o no de hacer actos de investigación. El fiscal, por cierto, como titular de la acción penal, como director de la investigación, es quien ordena los actos de investigación y tiene todo un aparato que que va a colaborar con la fiscalía para realizar esos actos de investigación. Ahora, si tú eres abogado o si tú eres imputado o abogado, tienes que establecer si eh, tienes la logística, tienes los recursos económicos o no, también para hacer investigaciones particulares, ¿no? Investigaciones por tu propia cuenta, ¿no? Entonces, todo eso también tienes que verlo, ¿no? Para ver si tienes limitaciones. Eso, y el tema de la formación jurídica también es relevante, ¿no? El tema también de la persuasión. Usted sabe muy bien que en el nuevo proceso penal acusatorio, prácticamente todo el despliegue de los sujetos procesales es a través de audiencias. Entonces aquí seguramente tendrás que evaluarte si te requieres mejorar tus competencias, si eres bueno, digamos, en audiencias públicas o si requieres mejorar. Todo esto para tener en claro tus fortalezas y debilidades, ¿no? Conócete a ti mismo. Otro de los principios que habla Sun Tzu es conoce a tu enemigo, conoce a tu enemigo, ¿no? Eso creo, eso creo que es básico, ¿no? Conoce a tu enemigo. Ah, claro, en el tema de si quieres mejorar en oratoria, yo creo que tienes que recurrir a los grandes, ¿no? ¿No? A los grandes modelos. Nunca se olviden que cuando quieren buscar modelos, buscan a los más grandes, ¿no? A los más grandes, ¿no? Eh, Marco Tulio Cicerón, léanlo en verdad, léanlo. Hay varios textos sobre Marco Tulio Cicerón que fue un gran orador, un gran político y jurista, ¿ya? Lean, tiene un sinnúmero de textos que están en internet, lo pueden bajar. Vean la figura de Marco Tulio Cicerón, que fue un experto en retórica, en el arte de la persuasión, ¿ya? Bien, cierro con esto. Conoce a tu enemigo. Cuando hablamos de conoce a tu enemigo, claro, él está empleando esa terminología del adversario a quien se va a enfrentar en guerra. También tiene que identificar sus fortalezas y debilidades, ¿no? Igualmente, y tiene que llevarte a conocer a tu enemigo, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, si cuenta o no con recursos para desplegar los actos de investigación o no, ¿no? Si tú eres fiscal, tienes que conocer quién es tu oponente, quiénes son sus abogados, qué grado de preparación tienen y si tienen o no recursos para contratar peritos de parte que puedan destrozar la pericia oficial. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que prepararte en función a eso. Igualmente, si eres abogado, ¿no? Tienes que conocer también quién es tu fiscal, ¿no? ¿Quién es tu fiscal, ¿no? No en un sentido peyorativo, sino de poder identificar las fortalezas y debilidades, ¿no? Y eso es fundamental. Conoce a tu enemigo. Y también conocer al juez, ¿no? Más o menos predecir cómo
son los jueces que van a ver tu caso, el juez de investigación preparatoria, los jueces de juzgamiento, ¿no? ¿Cuál es su estilo de trabajo, ¿no? De cómo ellos, cuál es su mecánica de trabajo en cuanto a las audiencias, si dan bastante tiempo para que expongan, ¿no? Para que expongan, o si, te dan poco tiempo para que expongas, ¿no? A veces te dan 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, a veces te pueden dar más. Así es que uno tiene que ser capaz de transmitir las ideas en poco tiempo, ¿ya? En poco tiempo. Y más adelante vamos a ver, y quisiera acá detenerme en algo, ¿no? En algo que es fundamental, en verdad, ¿ya? Creo yo que hay un mal entendimiento de lo que es la teoría del caso, de la litigación oral. Ya, todo es estrategia, ya, todo es estrategia. Y más adelante vamos a ver por qué es importante la estrategia. Por ejemplo, el tema de la presentación de los alegatos de apertura, ¿no? Yo de un tiempo a esta parte estoy observando que los alegatos de apertura suelen tardar, no sé, a veces 30 minutos, a veces 1 hora, a veces 3 horas, a veces 5 horas, no sé, suelen tardar bastante, ¿ya? Y esa no es la lógica del alegato de apertura, ¿no? Eh, sí, vamos a hablar acerca de eso también, ¿no? Del alegato de apertura, ¿no? El alegato de apertura. Hay varias cosas, en verdad, para hablar, ¿no? Y me gustaría un poco abrir el micrófono también para ello, ¿no? ¿Ya? En el alegato de apertura, por lo general, en el sistema norteamericano, el alegato de apertura los abogados no emplean más de 5 minutos. Es como si tú prepararas un tráiler, o lo que anteriormente yo me acuerdo que había un famoso narrador de noticias en Panamericana que decía, también viene, ¿no? Tal cosa, ¿no? O sea, te presentaba nada más, ¿no? Lo que viene, ¿no? Yo creo que un buen inicio, una buena apertura, un buen alegato de apertura debe ser como un abrebocas, nada, ¿no? Como un abrebocas, como un tráiler, solo que sobre su teoría del caso y de lo que luego va a probar el juicio. Vamos a ponerlo en sencillo. Más adelante vendrá el testigo a hablar tal cosa. No lo sabemos. Para empezar, no sabemos si irá o no irá al juicio, ¿no? ¿No? No lo sabemos. Simplemente presentar de la manera más sencilla tu teoría del caso, ¿no? Tu postura, tu lectura de los hechos, ¿no? Es presentarlo de la más sencilla. Eso es estratégico. En pocas palabras y de la manera más sencilla que lo pueda entender cualquier persona y de manera fácil, ¿no? Porque las pruebas más adelante van a desfilar en el juicio. Es una presentación del caso, nada más. 5 minutos, no debe ir más. Como un tráiler, en donde simplemente se pone lo que tú pretendes sobre la mirada que pretendes darle al tribunal o al juez, nada más. Y que más adelante esto lo vas a probar con todo el arsenal probatorio que has presentado o que vas a desfilar en juicio. Basta eso, ¿no? Basta eso, ¿no? Seguramente cada parte irá bajo ese derrotero. Bien, el otro punto es conoce también al juez, ¿no? Y aquí es importante, ¿no? Eh, Aquí es importante el tema de conocer a tu juez, ¿no? O al tribunal, ¿no? ¿Qué pasaría si tú te has preparado para exponer 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, porque tu caso es grande? Y resulta que llegas al tribunal y te dice, señor abogado, tiene usted tan solo 7 minutos o 10 minutos. Y esto nos lleva al siguiente consejo en Susum. Conoce el terreno que vas a pisar, ¿no? Conoce el terreno. Y debes ponerte en todos los escenarios. Debes ponerte en todos los escenarios, ¿no? En un escenario en el cual el tribunal te va a dar bastante tiempo, o un escenario en el cual te va a recordar el tiempo, ¿no? Tienes que conocer el terreno. Tienes que saber qué terreno vas a pisar, ¿no? Y debes estar preparado para cualquier eventualidad, ¿no? De eso se trata un planeamiento estratégico de cara a la guerra, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más sobre esto?
Y esto implica de que hay jueces que seguramente no les gusta o no les gusta que estés hablando de puras casaciones, acuerdos plenarios, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Solamente tienes que recurrir a la cita jurisprudencial o doctrinal cuando sea súper necesario, ¿no? Súper necesario. A menos que entiendas que, eh, a menos que entiendas que debas explayarte alguna cita. Pero por lo general, a los jueces no les gusta mucho eso, porque lo que más les interesa es ir al punto, ¿no? Por el tema de que se asume que los jueces saben, pero tampoco asuman, también conoce a tu juez, ¿no? Eso, pues, nada mejor que conozcas a tu juez, a eso se refiere, ¿no? De qué manera trabaja, de, digamos, qué datos tiene en cuenta para resolver, ¿no? O si mira más las pruebas, o si mira más las citas doctrinales, no lo sé. Tú tienes que conocer al juez para ver, sobre todo, en base a ello, ¿no? Solamente si es el tema, eh, sobre todo hablar de los hechos, como dice la doctora Fiorella, sobre todo hablar de los hechos, ¿no? Y de la acreditación de los hechos. Y las citas doctrinales cuando sean pertinentes, ¿no? Cuando sean así concluyentes, fulminantes, ¿no? De tal suerte que sea un criterio nuevo para el juez que lo invite a que entres a ese tema, ¿no? Así que conoce también tu terreno, ¿no? Tu terreno, ¿ya? Conoce al juez, este tu terreno. Y hay otro consejo que también te da Sun Tzu respecto a cómo debe ser algunos consejos prácticos que te dice, por ejemplo, hay una cita en el arte de la guerra que se dice, cuando tu enemigo se concentre, prepárate contra él, donde sea fuerte, evítalo, ¿no? Evítalo, donde sea fuerte, ¿no? Entonces, ahí hay que ver de qué manera esto lo adaptas también al proceso penal, ¿no? Este, imaginemos que en el proceso penal una de las partes tiene presenta un material probatorio prácticamente concluyente. Tienes dos opciones, ¿no? O bien prácticamente no le das respuesta o no das ningún comentario a eso, o simplemente lo atacas, ¿no? Tienes que ver tú en qué medida eso favorece a tu caso. Puedes optar por la estrategia de atacar a ese medio probatorio fuerte, ¿no? Con desacreditar, por ejemplo, ¿no? A un testigo que es, sobre todo, la piedra angular del caso, ¿no? Con el tema de la desacreditación. Pero también puedes optar por otra estrategia en el sentido de darle una lectura diferente a lo que ha dicho, ¿no? Presentar el contexto, ¿no? Algo así de que el testigo dijo esto, en principio si se la lee de manera aislada, puede conducirnos a tal conclusión probatoria, pero si la leemos en su contexto, nos puede llevar a otra conclusión probatoria. Así es que eh, sí, claro, Carmen Vázquez es fundamental. Bien, entonces yo le receto este texto sobre estrategia. Léanlo, léanlo. Y solamente quiero terminar la cita de Sun Tzu para irme ya a temas vinculados ya digamos, a la teoría del caso en el campo práctico y a poner ejemplos. Quiero terminar con una cita que se hace también en el arte de la guerra, y es el tema de la carrera de caballos, ¿no? Todo, la estrategia consiste en que tú distribuyas de la mejor manera tus recursos, ¿no? Los recursos con los cuales cuentas, ¿no? Para ganar la guerra. Y quisiera un poco decirles que también vean, hay un documental sobre la History Channel, ¿ya? Sobre el arte de la guerra, en donde como eh, comienza a citar cada uno de los consejos de Sun Tzu y los comienza a aplicar a algunos estrategas militares. Y prácticamente en este reportaje la History Channel nos muestra de que cómo algunos consejos de Sun Tzu luego fueron aplicados por otros estrategas militares y ganaron la guerra, ¿no? Así que yo los invito a ver también
este reportaje de la History Channel. También los voy a compartir. Véanlo y piensen, adáptenlo al proceso penal, ¿no? Y lo último, quisiera contarles un pasaje, ¿no?, de esta historia. Resulta que habían dos competidores que iban a una carrera de caballos, ¿no? Y uno tenía un caballo rápido, un caballo que iba a una velocidad intermedia y un caballo lento. Los dos competidores. Y los dos se ponen a competir. Resulta que el otro competidor saca a su caballo más rápido. Y el segundo, ¿y tú qué sacarías? A tu caballo más lento. Primera carrera, ¿quién ganó? El otro, porque utilizó su caballo más rápido. Pero al final, ¿quién ganó en esa primera, digamos, en esa primera carrera? Tú ganaste. ¿Por qué? Porque sacrificaste a tu caballo más lento y eso llevó a que el otro perdiera a su caballo más rápido. Claro, la primera, vamos, carrera, tú la pierdes, pero ganas en el fondo porque sacrificaste o eliminaste a su caballo más. Segunda carrera, el otro saca a su caballo mediano, ¿no? A su caballo mediano. Entonces, ¿tú qué sacarías? A tu caballo más rápido. Entonces, eso que va a implicar que tú la segunda guerra, la segunda carrera, la ganes. Y en la tercera carrera, el otro no va a tener más remedio que sacar a su caballo más lento. ¿Y qué te queda a ti? Tu caballo que va a una velocidad intermedia. También ganas la guerra. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? ¿Qué cosa quiere decir esto? De que tú tienes que saber, ¿no?, con qué material cuentas para irte a la guerra, para irte al proceso, y tienes que seleccionar, ¿no? Seleccionar lo más importante para ti, ¿no? ¿No? Tienes que seleccionar lo más importante. Y además tienes que establecer de qué manera vas a presentar o vas a actuar la prueba. Vas a actuar la prueba. ¿Te das cuenta? Entonces, esto creo que se puede aplicar bastante, bastante al proceso penal. Eh, no te desgastes innecesariamente, ¿no?, llevando a discutir una cuestión periférica del proceso, ¿no? Creo que debes concentrarte más, ¿no?, en el objetivo principal, ganar el proceso, ¿no? ¿No? Es como, es como diría Lehman, gallo gallito, se acordarán ustedes cuando hablaba, ¿no? Goles son amores, ¿no? De nada vale hacer un buen chiche, ¿no? ¿No? De nada vale hacer un taquito por ahí cuando al final el otro equipo te mete un gol, nada más con una sola jugada, ¿no? Ya, entonces, sí, hay que seleccionar primero tu material probatorio y luego tienes que establecerte una estrategia de fe, una estrategia para la actuación de las pruebas, ¿no? Y sobre todo, cómo tú vas a buscar que tu testigo hable lo más que se puede y, y sacarle la información probatoria más relevante. También cómo desacreditar. Bien, con esto cierro esta parte referente a temas de estrategia, ¿no? Otro texto de estrategias que ustedes pueden perfectamente aplicar, aparte de Sun Tzu, vienen a ser estos textos que vienen de la literatura japonesa, el libro de los 5 anillos también, de Miyamoto Musashi, ¿ya? De Miyamoto Musashi. Bien, respecto también a cuáles son las estrategias que debes emplear para ganar, ¿no?, una guerra. Bien, esto lo tienes que aplicar al proceso penal por si acaso. Así es que estrategia no significa que te memorices todo el código procesal penal o te aprendas todos los medios probatorios. Estrategia es saber cómo, con qué recursos cuentas tú, ¿no? Ser realista en eso y de qué manera tú vas a presentar tu material probatorio y de qué manera lo vas a actuar, ¿no? ¿Ya?
si es que eso, sobre ello tiene que hacer un planeamiento estratégico. Y a veces, para cerrar su porque da para mucho para hablar, a veces el arte de la guerra es el arte del engaño, a veces, ¿no? En el buen sentido, en el sentido que le debes hacer creer al oponente una cosa para que el otro se confíe y ahí vayas con todo, ¿no? El arte del engaño creo que eh, el arte del engaño sirve, pues, es una estrategia básica, es aparentar una cosa frente al otro, ¿no? Para que el otro se confíe y luego tú vayas y puedas superar ese asunto y puedas imponerte al otro. El arte del engaño. Pero ojo, el otro día, hace tiempo, mejor dicho, escuché que alguien hablaba del arte de la guerra, ¿no? Y justo alguien le hacía un comentario diciéndole que no había leído bien el arte de la guerra, porque dijo que él había utilizado su estrategia en base al arte del engaño. Para empezar, ¿cómo tú puedes decir que estás engañando en pleno programa televisivo, ¿no? O sea, eso no viene al caso, ¿no? No viene al caso para mí. Es como descubrir tu estrategia. Tu estrategia siempre debe estar oculta ante el otro. Para que el otro, no, para que tú no seas fácilmente descifrable. El otro no debe advertir por dónde tú vas a venir, ¿no? Esa es la idea. En cuanto a la actuación de la prueba. Porque ahí, en la actuación de la prueba, es pura neuronas, ¿no? Es la chispa de las neuronas para poder sacar información o para desacreditar a una fuente, a un órgano de prueba, ¿no? Bien, señor. Con esto cierro su Zoom, léanlo por favor, también lean el libro Los Cinco Anillos de Miyamoto Musashi, que va por esta tendencia. Es un tratado clásico sobre estrategia militar de Japón, que va bajo la línea semejante del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Este texto nos enseña cómo distinguir las desventajas y desventajas, ¿no? Cómo adquirir un enfoque preciso, cómo percibir y comprender aquellas cosas que a simple vista no se pueden ver. Bien, con eso termino. Bien, vamos ahora a presentar rápidamente y quiero ir con las preguntas, ¿no? Porque el caso. Volvemos a la primera diapositiva, ya aplicable a la teoría del caso. Esto se ha elaborado, ¿no? Bien, hay varios temas sobre teoría del caso que se ha escrito bastante. Están en los textos, ¿no? Yo solo quiero irme a lo más relevante, ¿no? A lo más relevante, ¿no? En cuanto a la teoría del caso, ¿no? Hay varios temas que se trabajan, cómo se construye una teoría del caso, cuáles son sus características, cuál es la funcionalidad, cuáles son los elementos constitutivos, ¿no? Y y al momento de construcción, cuáles son sus componentes. Sigamos, por favor, diapositiva. Entonces, estos son los grandes temas. Lo pueden encontrar en los libros que yo les he comentado. Bien, al final, ¿cuál es la idea de la teoría del caso? Al final es que cada una de las partes va a llevar una pretensión ante los jueces. Lleva una determinada pretensión. Y el objetivo central es convencer al juez de tu pretensión. Eso es la presentación de tu teoría del caso. Pero para lograr ese objetivo, tú como fiscal, tú como abogado, tienes que llevar tu pretensión, tu mirada sobre el caso, ¿no? Tienes que llevar tu lente para que el juez vea a través de tu lente cómo tú ves al caso. Pero para poder convencer al tribunal sobre que tu teoría del caso es la más correcta, es la más cercana a la verdad, ¿no? Tienes que hacer todo un planeamiento estratégico, ¿no? Tienes que hacer todo un planeamiento estratégico y determinar cuáles son tus recursos, en qué tú no debes matar pólvora y gallinazo, ¿no? Y en qué sí debes concentrarte, ¿no? En dónde debes aplicar toda tu energía, ¿no?
Básicamente, tienes que construir de qué manera vas a intervenir en las audiencias, cómo va a ser tu desempeño en las audiencias y cómo vas a presentar tu caso y cómo vas a presentar tus pruebas y cómo vas a contrainterrogar o cómo vas a cuestionar las pruebas de tu contraparte, ¿no? Es lo que se dice al final de esta diapositiva. Es invitar a los jueces a mirar el caso, pero bajo tu lente, ¿no? Bajo tu lente. Siguiente diapositiva, por favor. Señores, cada parte construye su teoría del caso. No hay que perder de vista. El fiscal va a construir su teoría del caso y tú como defensa también vas a construir tu caso, ¿ya? Y esta diapositiva es relevante. Por ejemplo, el fiscal como ente persecutor del delito va a construir su teoría del caso. ¿Y cuál va a ser su pretensión que va a plantear ante el tribunal? Una pretensión de acusación contra los imputados, ¿no? Y en esa acusación, ¿qué cosa va a presentar? Su propio relato de los hechos, en base a todo el caudal probatorio que ha recogido durante la investigación. Es decir, en base a ese material probatorio, construye su propio relato para plantear la tesis o la pretensión acusatoria, ¿no? Señores, si tú eres fiscal, si tú eres fiscal, este, tienes que plantear tu pretensión acusatoria, vamos, de la manera más sencilla posible, de la manera más sencilla posible, de la manera más clara posible, ¿no? Cuidando que no tenga contradicciones internas, cuidando que no tenga contradicciones internas. Y sobre todo, en base a un relato que se sustenta en caudal probatorio que has obtenido, ¿no? Que has obtenido. No puedes construir un relato, ¿no? Que sustente la pretensión acusatoria sin que tenga como sustento caudal probatorio. Es decir, para que tu pretensión acusatoria sea sólida, la construcción de tu relato incriminatorio debe estar sustentada en pruebas, en material probatorio, ¿no? Pero también la defensa va a presentar su propia teoría del caso. Seguramente va a presentar una pretensión de que se absuelva a su patrocinio, ¿no? De que se absuelva a su patrocinio, ¿no? Y para ello va a presentar un relato, ¿no? Un relato paralelo, un relato distinto. Es decir, a ese caudal probatorio, ¿no? Al caudal probatorio del cual dispone, le va a dar otra interpretación. Y en base a ello va a construir otro relato alternativo. Para con ello plantear su pretensión absolutoria de la acusación de cara a convencer al tribunal para que acoja su tesis absolutoria. Bien, ahora, ese relato que construye la defensa puede sustentarse en su propia investigación, ¿no? En su propia investigación. Si tú eres abogado de la defensa técnica, también puedes hacer tu propia investigación, que debes ingresarlo a la investigación preparatoria. O también lo puedes ingresar en la etapa intermedia. Se entiende que los grandes estudios optan por recurrir a su propia investigación para presentar un relato alternativo, como los grandes estudios defienden a imputados de un alto perfil social, económico y político, las más de las veces
cuentan con recursos para realizar su propia investigación, ¿no? En cuanto a los hechos, pueden recurrir a la tecnología para esclarecer los hechos y bajo una óptica que favorezca a su patrocinado. Pueden recurrir a pericias de parte altamente especializada que busquen cuestionar a los peritos oficiales, ¿no? ¿No? Pueden recurrir a peritos expertos sobre la materia, ¿no? 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 Y eso es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso Sánchez Paredes. Los peritos oficiales eran peritos contables, eran peritos financieros, que estaban adscritos al registro de peritos, ¿no? Del Poder Judicial. En cambio, los peritos de los imputados, de los acusados, eran peritos expertos sobre la materia, ¿no? ¿No? Los más especializados del medio, los top, como se dice, del medio. Entonces, ustedes van a poder advertir cómo se realizó el debate pericial. Así es que, si la de fe, por eso que aquí conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Tú como imputado, cuentas o no, tú como abogado del imputado, tienes que ver el perfil de tu imputado. ¿Cuentas o no con los recursos para hacer tu propia investigación? ¿No? Porque si no cuentas con los recursos, también conócete a ti mismo, eh, tienes que también partir, tienes que también ser realista y seguramente no vas a proponer no vas a hacer ninguna investigación por tu parte, ¿no? Porque en base a la propia investigación puedes destrozar a la pericia oficial, ¿no? De distinta naturaleza, para desdibujar el relato de la fiscalía. Pero si no cuenta con los recursos, pues puedes recurrir a la misma investigación de la fiscalía. Como vas a contar con el mismo caudal probatorio de la fiscalía, vas a tratar de identificar sus grietas, sus falencias, ¿no? Sus contradicciones, ¿no? ¿No? Y aquí creo que es importante, y aquí, por ejemplo, es importante que recurras por ejemplo, a Carmen Vázquez, que se menciona. No cuentas con un perito de parte, no tienes los recursos, pero por lo menos trata de estudiar bien la pericia oficial y trata de establecer si tiene defectos formales y defectos de fondo, ¿no? Toda pericia, si sea oficial o de parte, es valorable. Y aquí importa bastante el trabajo de Carmen Bach. Se tiene que contar con bibliografía de avanzada en razonamiento probatorio, ¿no? Y Carmen Vázquez tiene un excelente trabajo que prácticamente te ayuda a evaluar en su real dimensión el contenido de una pericia para ver si su contenido es fiable o no es fiable, ¿no? Así que aquí, en base a la misma investigación, vas a tratar de ubicar los problemas, las falencias que presenta la misma. Siguiente diapositiva, por favor, doctor. Bien, ¿cuáles son las características, señores, ya, de tu teoría del caso? ¿No? Que hay algunos conceptos prácticos, ¿no? Tiene que ser útil para que ganes tu caso. Tiene que ser útil, ¿no? Tienes que evaluar, ¿no? En la teoría del caso que tú vas a aplicar, la estrategia que tú diseñas y que vas a ejecutar, tiene que ser útil para ganar el caso. Si esa estrategia sirve solamente para hacer fuegos artificiales, para el momento, no sirve para nada. Teoría del caso. Tiene que ser algo que apunte a que tú ganes el caso, ¿no? Y tienes que presentarla en términos efectivos al tribunal. Única, una sola teoría del caso, ¿ya? Aquí no hay nada de pretensiones subsidiarias, ¿no? ¿No? Porque a veces vamos que con varias posiciones, ¿no? Esto, ¿qué cosa refleja y quien la plantea el teatro del caso cuando tiene varias pretensiones o varias teorías del caso? Revela que prácticamente no tiene claridad respecto a lo que quiere.
¿no? Porque al parecer quiere todo. Uno tiene que ir con una historia. Y uno, para seleccionar con qué historia va ante el tribunal, tiene que seleccionar la mejor, la que, cuando hablamos de la mejor, no para tus ojos, sino para cualquier espectador promedio. Tu mejor tesis respecto al caso. ¿Qué, me, qué, qué es lo más estratégico, ¿no? Para el caso, ¿no? No puede decir con que, si es que no, porque a veces escuchamos eso, ¿no? Si es que, bueno, si es que no ha intervenido en el hecho, pero si usted asume que ha intervenido en el hecho, considere de que no lo ha hecho como integrante de una organización criminal, ¿no? O sea, dice de todo al final del día. Vayan con una sola teoría del caso. Decántense por la que mejor suene y persuada al tribunal, ¿no? A los ojos de cualquier lector promedio, no sobre lo que tú crees conveniente. Que sea coherente, que no tenga fisuras, que no tenga contradicciones internas, ¿no? Sí, pero no, sí, pero no, ¿no? O sea, de esa manera no se presenta una teoría del caso. Tiene que estar bien estructurada, que no tenga inconsistencias internas, que no tengan contradicción. Y la más bacán, la más importante, verosímil, que sea creíble, que quien te escuche no asuma que lo estás agarrando de bobo, sino una historia creíble, que persuada a los ojos de cualquier lector promedio o de cualquier espectador promedio, ¿no? No insulte la inteligencia, digamos, de los demás, yendo a contar historias poco creíbles, poco sólidas, porque no te van a creer. Trata de llevar una historia que al menos suene creíble, ¿no? Que suene convincente, porque una historia verosímil tiene la potencia de persuadir al tribunal. No vayas con una historia en donde nadie se la cree, ¿no? No, claro, no te van a decir en plena, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Una cosa así, ¿no? ¿No? Bien, siguiente. Sí, hay que llevar una historia creíble, ¿no? O sea, y vamos a hablar sobre algunos casos, me gustaría hablar sobre algunos temas. Características, que sea fácil de comprender, señores. No vayan con términos rebuscados, con teorías del caso rebuscadas, abstrusas, donde solamente unos iluminados la puedan entender, ¿no? ¿No? Que sea fácil de comprender para cualquier lector. Yo siempre suelo decir, ¿no? Cuando trabajo con un equipo, este, trata de redactar de la manera que te pueda entender tu hermanito menor de 10 años. ¿Recuerdan esa palabra? ¿Te acuerdan? Ustedes han visto esta película que les recomiendo, Denzel Washington, Filadelfia. Hay una parte en la cual Denzel Washington eh, comienza digamos, a hablar, ¿no? Diciendo que cuéntame como si tuviera 10 años, ¿no? Es decir, que presentes la historia de la manera más sencilla posible para que la comprendas, ¿no? ¿No? Que sea concreta y breve, ¿no? Concreta y breve. Un alegato de apertura no puede durar tanto tiempo, ¿no? Es como matar por bola de gallinazo, como se. ¿Escuchan ustedes ese término, no? Eh, el momento estelar, prepárate para eso, ¿no? Es como si en el alegato de apertura pretendieras ya agotar todo. No, no, en el alegato de apertura es la presentación del caso, tu tráiler, que tú más adelante buscas acreditar, acreditar, ¿no? Es tu mirada de los hechos, ¿no? Y tienes que presentar una mirada de los hechos convincente, ¿no? Respecto a ello. Si tu tráiler dura más de 5 minutos, no es un buen alegato de apertura, ¿no? No es un buen alegato. Es lo que dice, más o menos 5 minutos el tiempo que dura un tráiler. Bien, siguiente es que debe realizarse a través del análisis estratégico de las evidencias. Obviamente que el discurso que des, el relato, la teoría del caso que lleves ante el tribunal, tiene que estar en función a las evidencias, ¿no? No puede ser un relato construido
como un castillo de naipes. Tiene que ser autosuficiente, es decir, no tiene que dejar cabos sueltos ni dejar de contestar las circunstancias más relevantes que no puedes explicar. No torees, en otras palabras, un tema clave que implique a tu patrocinado si es que existe una tesis acusatoria. Si eres fiscal, no dejes de lado, no dejes de contestar un medio probatorio que prácticamente herido de muerte a tu teoría del caso, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Tienes que dar por lo menos o ensayar una explicación razonable eso, porque lo contrario no te van a creer. Siguiente diapositiva. Bien, funcionalidad. Cada uno va a llevar su propia historia con la finalidad de persuadir al tribunal, ¿no? Por ejemplo, la fiscalía buscará acreditar la culpabilidad, la responsabilidad penal del acusado, y la defensa tratará de desmontarla, diciendo que el hecho que se le imputa no tiene contenido penal por ser atípico, o bien puede optar por una defensa de fondo, diciendo que no hay pruebas que lo vinculen con el hecho materia de acusación. Bien, doctores, vamos a la ronda de preguntas porque voy a aprovechar para con ello ingresar a otros temas, si no se me va a ir el tiempo. Muchas gracias, maestro, y a cada uno de nuestros participantes que están con cámara activa. Ya saben, si deseas matricularte a este curso, 20 soles y deja tu número de celular en el chat. En ese momento va a dar pase a las preguntas, pero tengan en cuenta, tienen que tener activo su cámara, debidamente sentados. Prioridad a los que han estado durante toda la sesión con cámara activa. Levantan su manito, ya saben, una pregunta puntual, directo a la pregunta, ¿sí? Entonces, voy a dar pase. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por culminado la sesión. Vamos a ir, doctor, no se preocupe, vamos a ir a responder algunas preguntas en todo caso mientras se animan, ¿ya? Sí hay unas personas. Vamos con una pregunta, ¿le parece, profesor Reader, en vivo, o dos preguntas en vivo y una escrita? Adelante, doctor. Hay que Listo, escucharlo. maestro. Yo les leo lo que es las preguntas por el chat. ¿Está bien? Ya, empezamos no sé si le parece, con su venia, primero con dos personas para que intervengan. Adelante. Listo, maestro. Estimado Pablo y Camilo, por favor, una pregunta a ser puntual, directo al tema. ¿Sí? Gracias, estimado Pablo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Concepción Carguancho, un gusto saludarlo. Sabemos que en la teoría del caso tenemos que tener concordancia, pertinencia, utilidad y licitud. ¿Cómo podemos desacreditar a la contraparte en lo que es licitud? Muchas gracias. Bien, el tema que está planteando el doctor Pablo tiene que ver con el tema de los medios probatorios, ¿no? Con el tema de la admisión de los medios probatorios. Usted sabe muy bien que en la etapa intermedia cuando se hace el control de acusación, hay una fase de control probatorio, donde se evalúa qué pruebas se admiten o rechazan, qué pruebas propuestas por las partes se admiten o rechazan. Y ahí se evalúa pertinencia, conducencia y licitud. Eso tiene que ver la licitud con el hecho de si la prueba ha sido obtenida o no con afectación a derechos fundamentales. Yo creo que ahí, para efectos de la teoría del caso, dos cosas, ¿ya? En términos generales. Lo primero, este tema tiene que ver con, digamos, el tema de la licitud, tiene que ver con la prueba prohibida. Doctores, mucho se ha planteado el tema de la prueba prohibida en los tribunales. Ustedes también tienen que hacer un mapeo de los tribunales. Por lo general, los tribunales no excluyen material probado, ¿ya? Y las más de las veces se aplican excepciones. Caso Petroaudios, hubo interceptación telefónica, sin autorización judicial, pero al final del día el Tribunal Constitucional la validó por un tema de interés público. Mapeen bien el tema, ¿no? Y vean en qué casos, sobre todo, se ha recogido el tema de la prueba ilícita, pero aplicado en casos reales. Ustedes tienen que ver sus fortalezas y debilidades, ¿no? Para poder.
seguramente habrá un caso en donde sea ya discutido. Por ejemplo, la prueba ilícita se plantea a través de una tutela de derechos durante las diligencias preliminares y durante la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Habría que ver si también se puede plantear en el juicio oral. Por cierto, también la puedes plantear, ¿ya? No hay ningún óbice para ello, pero ustedes evalúen si es que el argumento suyo es potente, si no tampoco maten pólvora de gallinazo. Siguiente pregunta del doctor Camilo. Muchas gracias, doctor. Y estimado Pablo, la próxima, por favor, es la tercera vez que invocas otro tema, de que no es, por ejemplo, del tema que se está tratando. Por favor, es la tercera vez que te tengo, ¿sí? En agenda. Estimado Camilo, por favor, referente al tema. Gracias. Gracias. Sí, gracias, doctor Concepción. Buenas noches con todos. Sí, el tema es el siguiente. La teoría del caso, ¿no? Los alegatos de apertura, etcétera, etcétera, en juicio. Segunda, tercera sesión. Ocurre lo siguiente. Subrogación del abogado, en un caso, o en todo, la otra situación es de que cambia, el imputado cambia de asesor. Yo como nuevo asesor, ya en debates en juicio, advierto una serie de deficiencias, ¿no? Y digamos, planteo una nulidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el argumento para lograr en todo caso la nulidad y para poder sustentar, porque advierto que ha habido indebida defensa? Y voy a revisar la carpeta, ¿no? Corroboro efectivamente que hay ilicitud de actos de investigación y debo de plantear una nueva teoría del caso. Entonces, ¿cuál sería, doctor, el escenario que nos recomienda el caso? Gracias. Bien, interesante la pregunta cuando hay un cambio de abogado en pleno juicio. Pues bien, obviamente que el proceso penal no puede regresionar hasta el inicio. Tienes que subirte al caballo tal como está. Obviamente que cuando te subas al caballo, al proceso penal tal como está, ya en juicio oral, tienes que nuevamente, o digamos, tienes que diseñar cuál va a ser tu planteamiento. Y a partir de ahí, de la observación del caso, puedes determinar si es que hay temas de defectos formales o si puedes irte al fondo del asunto. Nada mejor para tomar la mejor decisión, nada mejor que para tomar la decisión, conoce tu caso. Sobre todo conoce tu caso y ve las posibilidades. Ve todas las posibilidades. Pon en tu pizarra todas las posibilidades a partir del planteamiento de tu caso, ¿no? Puede ser que pues, se presenten varios escenarios, ¿no? Donde no tenga sentido discutir temas de forma, sino ya discutir un tema de aminoración de la pena. O puedes plantearte digamos, también el escenario en donde ocurre totalmente lo contrario. Es decir, que si es posible entrar a discutir el fondo del asunto, ¿no? Porque a veces uno se desgasta haciendo fuegos artificiales o distrayéndose o gastando tiempo y recursos en un tema que no va a funcionar, ¿no? Por eso uno tiene que conocer su caso. Nada mejor que conocer tu caso y conocerte a ti mismo, cuáles son tus fortalezas y habilidades. Obviamente que el tema de la defensa ineficaz, ¿esto a qué te va a llevar? Primero, a que tú hagas un estudio del estado de la cuestión. En el Perú y en nuestros tribunales, ¿en qué casos se aplica la defensa ineficaz? ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Tienes que mapear tu jurisprudencia. Ahí. Si ves que nuestra jurisprudencia va por el hecho de que no regresiona el caso hacia atrás, entonces tienes que tomar una decisión. Pero si ves que en algunos casos regresiona, también. Y tienes que comparar tu caso con otro en donde sí se ha producido una defensa ineficaz. ¿Y cuál ha sido la consecuencia jurídica? Para que tú veas, para que tú tomes la mejor decisión. Tienes que mapear tu estado de la cuestión y luego si eso va o no a tu caso. Muchas Siguiente gracias. pregunta. Sí, tenemos a través del chat, justo contamos con la presencia de Fiorella.
nos dice, doctor, buenas noches. ¿Se puede objetar el alegato de apertura de la otra parte? Muchas gracias. Creo que no, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que es una distorsión eso, es una distorsión, yo creo que no. Yo creo perfectamente, salvo, ¿no? Que se estén utilizando términos inapropiados, ¿no? O digamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? En esos casos yo creo que sí amerita, ¿no? Amerita perfectamente que alguien diga algo. Pero por lo general creo que no se debe interrumpir, ¿no? Y además no hay que olvidar que un alegato de apertura es la presentación del caso, de la manera más sencilla posible. No es para que vayas a leer toda tu imputación fiscal, o no es para que vayas a leer todo tu repertorio probatorio, tú como defensa técnica, sino para presentar tu postura, ¿no? En 5 minutos, ¿no? Algo así como diciéndole al tribunal que han acusado a mi patrocinado por homicidio, ¿no? Y resulta que yo vengo a traerles otro relato, ¿no? Sobre ello, que las cosas no son así, y dirás tú tus principales, y vas adelantando algunas cuestiones ahí, ¿no? Y no es necesario que tú te detengas a decir cómo va a probar, porque no sabemos cómo se va a probar, sino simplemente que sobre todo ello, has presentado material probatorio fuerte sobre tu teoría del caso. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. Y referente a Trini, nos dice, ¿qué estrategia tomar si mi teoría del caso es débil? Gracias. Bien, interesante pregunta. Yo creo que no se trata de decir que tu teoría del caso sea fuerte o débil, sino de ver una teoría del caso a través del cual tú logres un resultado en donde sea lo mejor para tu cliente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un determinado caso. Puede ser que llegues a la conclusión de que existe bastante caudal probatorio contra tu cliente. Y es bien difícil, a la luz de todo el pronóstico del material probatorio que tú has estudiado, que salga bien librado, ¿no? ¿No? Entonces, tú ahí lo que debes avisorar, sí, débil o fuerte, ¿no? Bueno, al final conoces tu caso y tú mismo vas a tener tu respuesta ahí, ¿no? Y al final de ahí, por ejemplo, la puedes sacar barata planteando una colaboración eficaz. Ese era el caso. O puedes plantear una terminación anticipada o una conclusión anticipada para obtener una sanción mucho menor. Pero si entiendes que el tema es discutible, es peleable, es materia de discusión, hay que ir al tema de fondo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? ¿Esta pregunta? Maestro, muchas gracias. En sí, en general, creo que es la más que pregunta, si nos puede realizar una breve teoría del caso para todos nosotros. Bien, sobre ello, todo va a partir, todo va a partir en función de cómo se presente, de que todo parte en función del conocimiento de tu propio caso. En base a eso, tú diseñas tu teoría del caso. A ver, vamos a poner un ejemplo en donde, digamos, tú puedas advertir. Y eso, por ejemplo, ha pasado en el caso un caso práctico que ha pasado, ¿ya? La estrategia de la defensa, ¿no? Por ejemplo, un profesor universitario fue imputado por el delito de colusión como cómplice por haber emitido un informe ilegal que posibilitó la entrega de la concesión de la carretera interoceánica a un consorcio, del cual formaba parte de la empresa OE. Pues bien, la defensa seguramente evaluó el caso y era un abogado muy reputado, el doctor Carollón, ¿no? Y él
bajo su teoría del caso, creo que la teoría del caso no solamente está presente en juicio oral, sino también en todas las etapas, bajo su teoría del caso, él consideró de que se planteó como meta seguramente el archivo del caso, por un tema de atipicidad, ¿no? De atipicidad, ¿no? Y bueno, en el campo, y bajo la teoría de la imputación objetiva. Bueno, ahí la fortaleza de este letrado estriba en que uno de los juristas que más conocen el medio nacional de imputación objetiva es precisamente el profesor Caroy, ¿no? Y utilizó esa fortaleza suya de haber estudiado bastante el tema de imputación objetiva para plantear el concepto del comportamiento neutral y también el tema referido al delito de colusión. Su estrategia básicamente ahí ha consistido en ir por un tema de atipicidad. Al final lo logró. Lo logró en ese caso concreto porque su cliente, se archivó el caso contra su cliente por un tema de imputación objetiva. ¿Cuál era su fortaleza de él? Era un capo en materia de imputación objetiva. Y él explotó esa fortaleza suya para ir a ese tema, ¿no? Bien, ¿otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Damos pase a dos preguntas y cerramos también con la exposición. Estimado José Luis Vega, muy buenas noches. Por favor, una pregunta referente al tema. Teoría del caso. ¿Puedes activar tu audio, José Luis? ¿Apagaste tu cámara? ¿Puedes ver otra vez? ¿Puedes activar tu audio? A ver, nuevamente te doy pase. José Luis. José Luis, tienes que activar también tu cámara, por favor. Mientras estoy dando pase a Emerson Quiroz. Emerson Quiroz, adelante, por favor, una pregunta. Gracias, doctor Richard. El abogado y el fiscal, de alguna manera, van con una visión de una teoría del caso y el juez, de alguna manera, tiene solo la visión de la prueba y, de acuerdo a ello, acreditará o desestimará una determinada imputación. Gracias. Discúlpeme. Bien, se entiende que en un proceso penal hay dos posturas. Se entiende que el fiscal lleva su teoría del caso. Todo dependerá en base a qué estadio estamos. Si estamos frente a la discusión de una medida cautelar como imaginemos, una medida de comparecencia con restricciones que peticiona el fiscal, obviamente que seguramente ha llevado su material probatorio, su caudal probatorio. Yo creo que para el fiscal la estrategia sería en interpretar ese material probatorio en el sentido de que, bajo su punto de vista, existen bases para señalar que el imputado está vinculado al delito. Seguramente la defensa también va a trabajar con ese mismo material probatorio y tiene que señalar, bajo su punto de vista, luego de haber estudiado el caso, ¿no? Todo el caudal probatorio, que esos son insuficientes, o atacar aquellas partes que el fiscal ha utilizado para vincular al imputado con el delito. Y al final, el juez va a tener que decantarse por una de ellas. Obviamente, va a tener que hacer valoración probatoria también el juez, ¿no? Porque el juez tiene que evaluar ese caudal probatorio, ¿no? Y va a tener que tener en cuenta las teorías del caso planteadas por el Ministerio Público y por la defensa. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Estimado José Luis, nuevamente te doy pase y cerramos contigo. Adelante, ya se activó tu audio. Bien, gracias. Buenas noches, doctor Carguancho. Una pregunta específicamente sobre la teoría del caso. ¿Por qué usted no es partidario de que en el proceso penal hay una sola teoría del caso? Esta teoría del caso es la llevada por el Ministerio Público, por el fiscal, ¿no? Y no hay otra teoría del caso. La construcción de la teoría de un proceso penal la hace el fiscal gráficamente al levantar una pared. La defensa tiene por objetivo destruir esa pared, ¿no?
Hace poco un colega preguntaba de un abogado que llevaba y planteó su teoría del caso, pero en el transcurso del proceso, del juicio, se ha retirado. Entonces, ¿cómo que continuaría esta teoría del caso si ya no es A, sino es un B? ¿No? Específicamente, si no recuerdo, es el doctor Almanza quien también, y es el que me ha convencido, para que en el proceso penal solo exista una teoría del caso, que es la que el fiscal genera cuando hace su acusación. Gracias, doctor Carguancho. Doctor Richard, su audio, por favor. Gracias. Interesante. Por eso yo hace un momento había advertido de que esta discusión sobre la teoría del caso dentro del sistema procesal peruano, que es de corte acusatorio, contradictorio, donde se busca la verdad, algunos niegan la aplicación de esta institución jurídica en nuestro sistema procesal, ¿no? Porque aquí lo que se busca es la verdad, ¿no? Y como se busca la verdad, solamente hay solamente un faro de guía para esto, ¿no? Y cómo pueden haber tantas verdades, como se dice, ¿no? Y por eso que la otra es solamente adaptándola, para adaptarla a nuestro sistema, había sostenido de que es solamente la, es cuando una de las partes llevan su mirada de los hechos o de las pruebas ante el juez, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el caudal probatorio es uno, ¿no? Objetivamente hablando, ¿no? Pero la lectura que le puede dar la fiscalía puede diferir a la lectura que le puede dar la defensa. Puede haber una construcción distinta respecto a la interpretación. Por eso que el tema del razonamiento probatorio es un tema bastante trabajado el día de hoy, sobre todo se viene trabajando en la Universidad de Girona, hay muchos textos, ya les he recomendado algunos, y en donde pues el tema de la valoración probatoria es clave para tú darle tu propia mirada o interpretación a las pruebas que existen en el caso, ¿no? Por eso que yo entiendo la postura del profesor Almanza. La postura del profesor Almanza, en una verdad, está hablando, al parecer, o quiere referirse a una verdad, ¿no? O a una manera de ver las cosas, ¿no? Y en donde no pueden acertarse dos o tres verdades. Es prácticamente, en el fondo, un negacionismo, creo yo, a la teoría del caso. El tema es amplio, como les digo, y puede hablarse bastante sobre ello.